Suscríbete a La Panterita. De Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, niño? Bien, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, niño? Bien. ¿Todo bien? 10 puntos. Visto que los carnets del ciclo hay que renovar ahora. Sí, o sea, para los activos, en su caso, yo soy pasivo. vitalicio. No vitalicio. Que yo soy pasivo. Vitalicio. No, pasivo no. Pasivo no. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia. Hola, Arturo, ¿cómo te vas? Un gusto estar nuevamente acá contigo. Y bueno, feliz de estar acá compartiendo la mesa con amigos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, buen día. Bueno, ocurre que en el círculo, cuando vos sos vitalicio como yo, cuento nomás lo interno, me da la gente, me importa un carajo hacer el oyente, que esto es tu problema, me decía, va a tener razón. Tiene que hacer por año. Yo era el presidente del círculo y le dije, ¿por qué viene a hacer uno ya solo, sin año? Esa es su respuesta. Y es sin año, el de vitalicio es solo sin año. Yo tengo 2000, vos me trajiste. No por esas partes, porque es por los policías. ¿Qué policía veo? Que no sé dónde tuvo un problema y le hicimos una parte. No sé si se acuerda. Ah, ese era el tema del... Por eso le hicimos aparte. Ah, ese policía no sabía el tema del... La circulación de la carnet. pandemia. Claro. Y por eso le hicimos una parte que no para se podía no... meter nada en la cancha, sí. Que era un quilombo. Esa fue aparte. ¿Sabes lo que dijo el tipo? Hay un carnet Le dijo uno al vitalicio. otro, a mí, delante mío. Vaya, déjala que pase, madre. A la puta le dije, ¿cómo? Y déjala que pase, madre, total. ¿De dónde va? Bueno, listo. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguro, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuy-Chupé, Quitadol. Confundo Edgar Deni con Deni Caniza, yo le entrevisté a Deni Caniza por el amistoso. Sí. Y él, Escuché hoy a la mañana. pero no puede, Oscar insistía, el gerente deportivo no sabe con el tema cuántos cambios van a hacer. Eso se ponen de acuerdo los técnicos en el amistoso, o miento. Y generalmente es con entrenador con entrenador. Así es. De acuerdo a la cantidad de minutos y Vamos a jugar tantos minutos, Así cambiamos mismo es. 6, cambiamos 7. o cambiamos todo. Lo que sí se habló, o sea, en esta... Siempre fue así como vos dijiste, y es cierto. Lo que sí se acordó ahora, y es algo que sirve también, es que vamos a hacer todos los cambios al mismo tiempo. Entonces no se corta tanto porque hacen muchos cambios. ¿Y cuánto cambio lo que Y van a hacer? ponerle 6, 7 cambios y los 7 entran todos juntos y ahí se Para el empieza. segundo tiempo, por ejemplo. Exactamente. puede Por ser. eso habló de los 60 minutos del segundo Emma. tiempo. Así tal cual. Se cambia 7, 8. Sí. ¿Y te parece, veo? Y es para mirar. Y después deja 20 minutos más para verle a los 7, 8 que entraron, todo seguido también. Porque cambiar a veces, digo nomás la practicidad, tiene su lado bueno y su lado malo. El espectáculo se deteriora muchísimo porque la gente estaba escuchando que Arturo decía paga su entrada. Claro que paga su entrada y quiere ver algo como mínimo prolijo, ¿verdad? Y el espectáculo pierde prolijidad al haber tantos cambios, ¿verdad? Hacer la entrada 30, 20 y 10, te está diciendo que no me vayan a exigir si te estoy cobrando barato. Para eso, También. un espectáculo, una encarnación, preferencia de 80.000 niños o no.
Normalmente sí, en un partido ¿Qué de... te va? Pero, para esto yo pagué para... Entonces yo creo que es una compensación de los gastos. Hoy, por ejemplo, para el amistoso, me decían 4.500 entradas vendidas ya. Claro. Muy buen número para un amistoso. Pero 30.000, 20.000. Hoy sí, hoy precios populares. Sí. Entonces está bien, el tema de los cambios. Y antes había patadas, trompadas, salían expulsados, son los amistosos. Sí. ¿Cuántas veces en amistosos te echaron a vos, Edgar Denis? Y la verdad que pocas veces Pero te echaron. me echaron. ¿Y vos, Dani? Muchas veces. Sí. ¿Viste? En amistoso. ¿Se hacía planilla de eso? Se hacía, pero no funcionaba para nada. Las penas no se... ¿Vos tú sabes lo que un día pasó con el círculo de la agremiación? ¿Ya te conté? ¿Torneo o no? No. Se funda la agremiación de periodistas deportivos para ir contra el niño y eso contra el círculo. Pero no es él, pongo un ejemplo. Y había una disposición. No le interesa nada de lo que yo conté. No, te estamos atendiendo, Arturo. Era círculo contra gremio. No. Había una disposición que un representante de la agremiación de periodistas o del círculo iba a acompañar a una delegación paraguaya al exterior. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Hasta ahí vamos bien. Juega la selección juvenil que se preparaba para Japón. Un amistoso. Por ejemplo, el viaje el próximo martes. Y programaban, por ejemplo, para este jueves un amistoso. Paraguay con Chile, por ejemplo. El que iba a ir era de la agremiación del círculo de periodistas, le tocaba en turno. Porque ya jugó en otro lado y fue del otro gremio. Ya estaba feliz, se veía Japón. Una manera de decir acompañando a la delegación. ¿Qué ocurrió? Ese jueves juega la selección juvenil. El que iba a ir era del círculo. Vos te fuiste, por ejemplo, acá a Río, Brasil, pero vos te ibas a Japón. Juega un amistoso, no le interesa nada de lo que te digo. No, está bien, estoy agarrando el hilo. Y juegan amistoso y le echan, por ejemplo, a Edgar Denis a la puta. Entonces te obliga a otro amistoso para limpiar. ¿Y sabes a dónde fue ese otro amistoso? Sí. En Clorinda. Tenía que ser internacional. Y sabe que él tenía su maleta para ir a Japón. ¿Sabes dónde se fue? A Clorinda. A Clorinda. Se quiso morir. Dijo, Junior tenía todo para ir a Japón, pero le echaron a ese jugador. Había que cumplir para liberarlo. Claro. Volver a habilitar que cumple la sanción, planilla. Y no se fue a Japón. Se fue a Clorinda. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, niño, y no, Gerardo, no habla el papá del pulpito, no quiere hablar, es lógico, no quiere hablar. Se va a Rusia, Esparta, de Moscú. Habíamos dicho, ¿verdad? Escuché eso. No, él tenía el jueves. ¿Vos el jueves tenía, niño? Sí, un club ruso. El domingo a la noche. Lo que queremos saber es cuánto porcentaje le queda al Cerro. Sí mismo. Inicialmente se habló de un 80-20, pero habría que ver si aquí es así. Y después también un tema muy importante que vos tocaste es el tema de que ya el jugador es el que dijo, yo ya me quiero ir, ya no quiero más. No, es que me quiero ir a Rusia, me conviene más. Sí. Y por eso lo de Boca estaba descartado. Porque está el club a club, todo lo que ustedes quieran, pero cuando el jugador ya no quiere más. Y la última palabra lo tiene el jugador. Y finalmente. Pero él quería decir entre Toluca, que lo quiso, y Esparta de Moscú, él dijo Esparta de Moscú. Y es una gran decisión, económicamente, futbolísticamente. Y ahí va él. Y tenemos que acordar, ¿quién jugó en Esparta de Moscú? ¿Quién jugó Moscú? ¿Quién en Esparta? Lorenzo Melgarejo estuvo en Esparta de Moscú, el último. Gerardo, le mandan por el papá de Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo estuvo en Esparta de Moscú. Sí. Él estuvo allí. Estuvo allí mucho tiempo. Aquí justo estoy viendo algunas imágenes de fotos de él. Creería que hasta su padre lo visitó allí. No, queríamos hablar con el papá de Lorenzo Melgarejo para hablar un poco con él, para que nos cuente eso. El otro día estaba viendo un partido Benfica con el Barcelona de Messi, Lorenzo Melgarejo lateral izquierdo, un partidazo. Barcelona de Messi, Lorenzo Melgarejo con Barcelona. No, Lorenzo Melgarejo en Benfica, de Portugal, ¿verdad? Claro, no nomás de video TVT ya. TVT, claro, tiempo atrás. Y jugaba el equipo de Messi cuando con Guardiola en el mejor momento, y Lorenzo del lateral izquierdo. Entre el 2011 y 2013 estuvo en el Benfica. Sí. Melgarejo. Y en Rusia
En el Spartak estuvo entre el 2016 y 2020, una buena temporada, una buena cantidad de partidos. 116 partidos disputó allí Melgarejo. Con Blas Melgarejo. ¿Qué tal, don Blas? ¿Cómo te va? Bien, bien, Arturo, ¿cómo estamos? Bien, con Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo. Primero, ¿cómo anda tu hijo, Lorenzo? Sí, y anda bien, entrenando en la pretemporada a full. Y eso es lo que por el momento sabemos. Que se prepara en la selección, bien tiene que estar para la selección, ¿eh? Y justamente ayer estuve con él y estábamos hablando. Y me parece que las eliminatorias pasan para junio. Sí, señor, en junio se van a jugar. Uh-huh. Ya en pleno campeonato, ritmo de competencia, ¿está bien eso? Y está bien, van a estar más sueltos los jugadores. A ver si Paraguay esta vuelta se pueda dar otra vez lo del mundial que tantos añoramos. Así es, Blas Melgarejo. ¿Cuántos años tuvo Lorenzo en el Spartak de Moscú? 5, Arturo. 5 años. Vos sabés, Blas, que incidió mucho la decisión del jugador Pulpito Duarte en querer jugar en el fútbol ruso, y le habrán hablado muy bien. Contanos, y vos tuviste con tu hijo Lorenzo, el Spartak de Moscú. ¿Cómo es? ¿Qué es? Claro, es un club gigante. La verdad que yo creo que es uno de los clubes más populares más popular de Rusia. Una hinchada maravillosa, un estadio hermoso de primer nivel, y yo creo que justamente hoy escuché que Pulpito se va ahí, y ojalá que todo le salga bien, porque Lorenzo dejó una buena impresión en Rusia y principalmente en el Spartak. Claro, y por eso estamos hablando. Uno dice, va al fútbol ruso, pero un fútbol competitivo, contanos, le tratan bien, el Spartak de Moscú. ¿Un modelo está diciendo Blas? Sí, Lorenzo principalmente no se puede quejar, ni mucho menos en del Spartak. Es un club que grande, entrena como los europeos tienen otro estilo de entrenamiento, de disciplina. Allá nadie te dice entrar en el gimnasio. Vos tenés que saber, tenés que ir a todas esas cosas. Lorenzo siempre hizo alguito más para que se mantenga ahí, porque lo físico vale mucho en Europa, principalmente Rusia. ¿Y en qué puesto el técnico lo ponía? ¿En los 5 años cambiaba alternancia de puesto Lorenzo, no, Blas, tu hijo? Sí, cambiaba mucho, y dependía mucho del técnico también. A veces jugaba, inclusive llegó a jugar de lateral izquierdo, por extremo, por derecha, por izquierda, y hasta centro delantero jugó. Es un jugador multifuncional, vamos a llamarlo así, y jugó mucho en distintos puestos en el Spartak, y salió muy bien del club, y yo creo que esas cosas también lleva mucho en cuenta un club para contratar a un jugador del mismo país donde estuvo Lorenzo. Claro, yo te preguntaba, Blas, estamos con Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo, que va ahora a Pulpito Duarte, y habrá preguntado el Pulpito, no sé si le habrá preguntado a Lorenzo, tu hijo. Hace 2 años. 2020 fue el... ¿Cómo? Le habrá preguntado quizás Pulpito Duarte a Lorenzo, tu hijo, como él es Spartak de Moscú. Y no sé, Arturo, ya la verdad que eso se me escapa, porque yo no sé si él habló o sea, que Pulpito le llamó o todas esas cosas. Yo no. Justamente ayer estuvimos hablando con él sobre el tema, y me dijo de que se va Pulpito, le comenté, y me dijo, no, ojalá que le vaya bien a esa ojota, y así en guaraní me dijo, y da gusto allá, me dijo, y gusto cocina, pues solo ve muchas cosas tenés en contra, el clima, la costumbre, el idioma, todas esas cosas son especiales. Claro, y tu hijo Lorenzo estuvo 5 años y hasta el 2020, entonces 16, 18, 19, 20, es decir, sí. No, él estuvo 2 años antes en el Kuban Krasnodar, allá en la frontera creo que con Turquía, algo así. Y de ahí se fue al Spartak de Moscú.
De ahí se fue al Esparta. 7 años estuvo él en Rusia total. Y bueno, y tiene mucho de mérito esto. Él sabe lo que se ponía y cómo le resultó muy bien, Blas. Sí, claro. Yo creo que es el jugador que más años duró en Rusia. Un jugador paraguayo que duró más en Rusia. Me imagino yo. Porque hay muchos que se fueron y no duraron mucho tiempo. Vamos a un ejemplo. Pero ahí incluso a Pablo Ceballos le hicieron de volante, marcador o lateral. Luis Caballero y Pablo Ceballos estuvieron en Rusia. Sí. Sí, estuvo en Pablo Ceballos y Caballero también estuvo ahí. Sí, señor. Claro, en otro club, pero estuvieron. Sí, estuvieron. Pero sí. le costó la adaptación, volvieron, ¿eh? Sí, a Lorenzo le costó un año en el Krasnodar. La adaptación es un fútbol muy fuerte, vamos a llamarlo así. En los físicos chocan mucho, van muy bien por arriba y a él le costó un año, creo que después al año siguiente ya estuvo rompiendo, vamos a llamarlo así, y le llevó el Esparta. Y hay algo, Blas, de tu hijo que es para tenerlo en cuenta. Comienza en el 12 de octubre, después va a la Olimpia, no estuvo mucho tiempo, va a Independiente de Campo Grande, de Independiente va al Benfica de Portugal, después el Paco Ferreira, ¿verdad? De Portugal, ¿verdad? Sí. Después va lo que vos dijiste al Krasnodar de Rusia, después va al Esparta de Moscú, después va Racing de Argentina y ahora Libertad. Esa es la trayectoria de Lorenzo. Exactamente, Arturo, exactamente. Empezó en el 12 y del 12 al Olimpia, del Olimpia al Independiente, pero en Independiente estuvo antes de ir al 12 o sea que cuando se subió en la intermedia. Bueno, pero el salto da Independiente de Campo Grande, salta al Benfica. Sí, salta al Benfica y Benfica le cedió a Paco Ferreira. Sí. Y ahí salió mejor jugador y goleador del club y le llevó en el plantel principal Benfica. Y después va al Kuban, Krasnodar y después va al Esparta de Moscú. Esparta de Moscú hace 2016 al 2020. Sí, creo que sí, si no me equivoco. Sí, por ahí está. ¿Y cómo cae en el Racing? ¿Cómo va a Argentina al Racing? ¿Quién lo lleva? ¿Por qué? Y eso no sabría decirle, Arturo, pero estábamos en la pandemia y eran momentos difíciles de encontrar club, todo el mundo, su salario y eso se recortaron todo en todo el mundo y era un momento muy especial, le vamos a llamarlo así, y se dio el tema de Racing y se fue. No, en ningún momento nosotros nos arrepentimos de estar en el fútbol, o sea que él de haber jugado en el Racing porque es un club grande que le dio todo y justamente ayer estaba viendo algunos trofeos que trajo de Argentina cuando salió la figura contra Boca en la Copa Libertadores. Ayer estábamos hablando sobre ese punto también ayer. No, claro. Con él. No estábamos diciendo más que razones habrá tenido para ir a Racing, o te pregunté por qué va de Rusia a la Argentina, le habrá entusiasmado la idea y fue su decisión y después viene lo de Libertad, Blas. Sí, lo que pasa es que él quiso, el Esparta le quiso renovar, pero él ya por su familia mismo ya decidió salir porque llevaba mucho tiempo ahí y el clima, todas esas cosas, pareciera que la familia estaba viviendo muy oprimido no se salía mucho ahí y entonces todos esos temas decidió que él ya no continuara en Rusia y buscar nuevos horizontes y salió lo de Racing que lo llevó. Está bien, para ir concluyendo la charla, el Pulpito Duarte va al mismo club donde estuvo Lorenzo, el Esparta de Moscú, y tu hijo estuvo desde el 2016 hasta el 2020, vos lo estás diciendo, no quiso renovar, y bueno, una plaza más que interesante para el Pulpito entonces, Blas. Sí, Arturo, ojalá que le vaya bien y que deje también una buena impresión del fútbol paraguayo allá con los rusos y ojalá que le vaya bien, que demuestre todo lo que él sabe, porque es un chico joven, 22 años creo que tiene, y
y todas esas cosas. Ojalá que se adapte pronto. Allá seguramente le van a dar un chofer, un traductor, como le dio a Lorenzo, porque es muy difícil de moverse solo, es un país grande. Así que ojalá que desde aquí yo le deseo como papá a Pulpito y a la familia que le vaya todo bien y que deje en alto el fútbol paraguayo. Y ahora va Pulpito a Carnovar, donde estuvo, ahora retorna Junior Alonso, donde estuvo Lorenzo en el fútbol ruso. No, creo que Junior se va en Krasnodar. ¿Y tu hijo estuvo en? El otro era Kuban Krasnodar, porque sí. Hay dos, yo creo que hay dos clubes en una misma ciudad. Uno es Kuban Krasnodar y el otro es Krasnodar. Bueno, y tenés también el tema de Fernández, zaguero de Guaraní, que está en Rusia. Sí, ahora sí, escuché también que se fue en Rusia. No sé específicamente en qué club, pero está también ahí y ojalá que le vaya todo bien se está abriendo un nuevo mercado en el fútbol ruso, creo que al fútbol paraguayo. Dinamo Moscú, ahí está Roberto Fernández. Sí, el Dinamo. Sí. Y el idioma siempre con traductor, ¿verdad? Y sí, porque ellos no se molestan en hablar en inglés ni nada, tiene que adaptarse a ellos, un poco difícil, todos esos temas. Pero siempre hay uno que, Lorenzo por ejemplo, no le costó mucho porque tuvo compañero brasilero y él se fue de Portugal, se manejaba un poquito con el portugués y todas esas cosas a él le ayudó. Y bueno, queríamos hablar con vos, lo hicimos, tiene que ver con la ida de Pulpito Duarte al fútbol ruso. Así que un saludo a Lorenzo Blas, siempre muy interesante hablar con vos, los datos que brindás, la experiencia que tenés, y eso enriquece mucho en el conocimiento de cada uno de nosotros. Chao Blas, gracias por tu tiempo. Cuando gusta, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Blas Melgarejo. Lorenzo Melgarejo, no poca cosa, tanto tiempo allá, y después estuvo en la frontera de Turquía. Sí. Segundo veo que está el Spartak Moscú en la actualidad. Zenit es el líder con 42-36, Spartak Moscú está segundo. ¿Y vos qué experiencia tuviste, Edgar? Estaba escuchando atentamente a... ¿De dónde estuviste vos más lejos? China, Shanghái. ¿Y cuánto tiempo? Tuve 8 meses por allá. ¿Y vos más lejos? Yo solo Argentina y Brasil. ¿Y vos estuviste en China? ¿Ahí tuvo Cubito también para allá? China, sí. En Shanghái, sí. Estaba conmigo Mencho Fatecha, el Mencho. Estuvo Cohete. Osvaldo. Y en esa época los que marcaron una diferencia era Campito y Casiano del Valle. Casiano vino luego acá como chino. Sí. ¿Vos sabías? Le trajo, sí. No, se vestía como chino. Vino con un look chino, sí. Casiano del Valle. Chino lento ahí, no te voy a explicar. Un día le invitamos a Canal 13, estamos nosotros haciendo tiro directo. Sí. Y viene con la indumentaria, vestido como un chino. No me jodas. ¿En serio? Podés llamarla Casiano del Valle. Vino hecho un chino más, vestido como chino, la ropa. No te miento. Casiano, vos le mencionaste y lo digo con respeto. Y vos tuviste 8 meses en China. 8 meses. Y me dieron la posibilidad de renovar. No quisiste saber nada. Pegar la tabla. Me ofrecieron una buena plata, pero acá me estiró más Nacional Querido. Y fui un pelotudo, Arturo, espera un ratito. pero fue así, Si tu sentimiento hizo que vuelva, está bien. Sí, no, pero hoy con el diario del lunes. ¿Por qué no me quedé, verdad? ¿Por qué no me quedé? El doble me ofrecieron. Te ofrecieron así. ¿Cierto que pagan en efectivo? Sí. Ellos tienen una... ¿Sabe quién buscaba la plata en efectivo? Y carajo, me olvido. Le llegaron a entregar un montón de dinero en un paquete. Sí, así te pagan. ¿Esto qué le dijo? Así en efectivo, creo que era 500, 700 mil dólares. Salió así. Yo no llegué a eso, pero a nosotros nos pagaban de la siguiente manera. O sea, teníamos nuestro sueldo y premios por partido ganado. Pero había una particularidad. ¿Ortigosa no jugó en China? Ortigosa en China, Japón. A José María Ortigosa. Gracias. Va para hoy, después reducimos el texto. Pero no es que reducimos, si quiere pasar ahora.
Quiero nomás terminar Yo quiero cumplir con esto. Sí, no hay problema. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Seguimos. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Vos sabés de dónde viene cuento chino? No, señor. Se usa mucho. En Paraguay se usa mucho. Es bueno el cuento chino. Sí, sí. ¿Vos sabés dónde viene? No sé. Ah, vos no sabés dónde viene. Vos no sabés dónde. ¿Vos? No. ¿De la China será? No, cuento chino es un chino, hablando bien, pues eso pueden ser leyendas, que era muy mentirosillo, como diría Menchi. Mentía todo. Vos hablabas con él y era todo bola. Primero que era un magnate. Y tenía ese dinero. El tipo era millonario, o sea. Y hacía cosas donde llamaba la atención. Parece que después se radicó en Europa. Y era tan mentirosillo, como diría Menchi la palabra mentirosillo, que cuando los perros quieren graficar que sos mentiroso, te dicen, contame otro cuento chino, ¿vale? ¿Vos nunca escuchaste? No, ¿vos nunca escuchaste cuento chino? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Disculpame que te diga, Edgar Dene. ¿Vos escuchaste cuento chino? Escuché. ¿Vos escuchaste Marcelo cuento chino? ¿Vos escuchaste cuento chino? ¿Vos escuchaste? Escuché. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís, Edgar Dene? Yo no digo que en China, porque vos me pones, no sé cómo te puedo explicar. Yo no digo que porque no estuviste. En China no te van a hablar de cuento chino. Cuento chino fue hasta Europa. Incluso cuando querían contar que eran gran bola, pero gran bola, te decían, contame otro cuento chino. Y cuento chino viene a eso que estoy contando. Es real, es de un chino. Tremendamente, el más bola del mundo era un chino. Se hizo un concurso. ¿Cuál era el hombre más mentiroso del mundo? Ganó el chino. Ganó el chino. Y bola y tere. Y de ahí viene El cuento chino. el cuento chino. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, UCB, Yala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL, Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8, seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Dice que vos jugaste en el Shandong Taishan. Shenhua. No, parece que no entendés. Shandong Taishan. No. La palabra correcta es Shenhua. Shanghái. ¿Dónde estaba? ¿Y este no sos vos? No. ¿Y este quién envía? Aquí jugó José. Ah, José Ortigosa. Corea del Sur, Japón, China jugó en esos países. Ok. Este es Ortigosa. ¿Vos jugaste en dónde? Shenhua. Shanghái. Así se pronuncia. Shenhua. La traducción exacta te voy a decir. Cielo azul, decía que significaba nuestro. ¿Y vos no quisiste jugar, baby? Y jugué 8 meses por ahí. Después me querían renovar un año más, pero me estiró más nuestro corazoncito acá en Paraguay. Y nada, no me arrepiento, sino oigo en el diario el lunes, me parece que... Bueno, y ahora después del Pupito Duarte. Un detalle que tiene que ver con la Liga Rusa. Ellos están sancionados en FIFA, no pueden jugar Champions. O sea, va a ir para la Liga Rusa. Aquí observo y buscando la noticia, la UEFA prorrogó la sanción en la temporada 2022-23. 2023, ningún club ruso puede participar de competencias europeas. Por la guerra con Ucrania. Eso continúa. Sí. La Liga en sí, la Liga es buena. Volviendo al tema no tiene de competencias China, internacionales. yo me fui en el 2002, antes de irme a Estudiantes de La Plata. Sí. Un mes estuve en China. En Hainan se llama la ciudad que tiene costa sobre el mar. Y la pretemporada, los 10 clubes de la liga hacen en el mismo lugar. Era un lugar, un centro de alto rendimiento grande, había 10 canchas, cada uno entrenaba ahí.
Los extranjeros, donde estábamos paraguayos, o sea, yo era el único paraguayo, habían Brasilero, colombiano, americanos, tenían sus comidas, sobre todo, se comía diferente, entonces comíamos aparte, nos reuníamos a formar fila todos los días a la mañanita antes del primer entrenamiento, se izaba la bandera, se cantaba el himno, después nos íbamos a entrenar y después veníamos a comer, cada uno por su parte, pero Chino es fascinante ese país para ¿Y en para ese jugar. caso quedaste allí o cómo fue? No quedé porque me iba a ir en un club donde la temperatura era más o menos buena para mis hijos pequeños todavía, y después me iban a llevar a Chanchún, en un lugar muy frío. Muy frío. Entonces volví para acá y justo salieron los estudiantes. Y allá en esa época se estilaba mucho, no sé si hasta ahora, el tema de las pruebas físicas. O sea, vos te contratan acá, pero vos tenés que ir allá y pasar un test. Y te contratan de acuerdo si vos pasas el límite que ellos quieren. Es decir, 8 vueltas, los metros que ellos te están pidiendo. En caso de que vos no pases, o sea, no te contratan. Sí. O sea, nosotros fuimos con un mes de anticipación para hacer trabajo físico fuerte. Para prepararte. Para prepararnos. Si vos no pasás... ¿Sabes quién estuvo en China? No estuvo en China Ángel Ortiz, estuvo en Japón él. En Japón, Ángel Ortiz, Japón. Perdón, te interrumpí porque dice China. Ángel Ortiz estuvo en Japón. Y fuimos y yo ahí pagué mi pecado, porque me hicieron correr de mañana, tarde y noche. Pero pagaste, entonces Pagué mi tenía pecado, mucho pecado. porque viste que acá nosotros, nuestro Cooper, por dar un número, era de 3.000. Y con ese, viste, ya te alcanzaba, Sí. porque previamente tenés que hacer una evaluación física, que esto, que aquello. Y nosotros fuimos a China y te dicen, no, acá mínimo 3.200. Y ese 200 metros para lograr es un montón. Es decir, es hacer 1.30 por cada vuelta, Sí. tenés que hacer 8. Sí. Y me preparé con chinos y vos sabés que hice récord absoluto tengo. De mi metraje, 3.250 metros. Sí. Y no termina ahí, porque después te hacen hacer la prueba siguiente, que son 2 días después, que es 5x25. Ese es peor, criminal. Sí. Pero pasamos, y una vez que vos pases, ahí recién ellos te contratan y ahí te pagan. El test de Cooper es una prueba de corrida continua de 12 minutos. De 12 minutos. Y en 12 minutos hay que alcanzar como mínimo 3.000 metros. Sí, y nosotros le dimos correr a Casiano del Valle. Casiano del Valle chino. era Maradona, era. ¿Sabe cuánto hizo? Creo que tiene Casiano 3.400 y pico. Sí. Y creo que el siguiente por ahí está entre Chiqui, en Cooper es muy bueno, Arce. 3.400 y pico. O sea, son, desde los físicos son ¿Y vos una ves Pina barbaridad. en China también? ¿Señor? Vos ves Pina en China. Sí, él estuvo, yo me encontré con él en una ciudad donde hacía un frío. Palomo Sandoval también. Y quedamos a comer, porque nosotros viajamos al siguiente día y me invitó a comer empanada. O sea, lo que era la empanada ¿Empanada para de qué? comer. Empanada de carne. No, No, ellos nos preparaban. no era de carne. ¿De qué era? De perro. No era de carne. ¿Por qué, Arturo? ¿Y quién te dijo que era de carne? No, porque ellos prepararon con su esposa. Ah, eso sí, yo pensé que era un restaurante. No. Ah, Ellos, a eso voy. Vos te vas ahí, nosotros tuvimos en Corea, había una víbora. Sí. ¿Qué parte Yo- de la víbora? Pero era así. Yo llegué a comer también La víbora, víbora sí. sí, ¿Y tú frita. qué? Frita comí. Pero estaba viva. No, pero es así, Y te dice sacan. él, ¿y querés comer? Sí, así mismo. Y son cosas así de la vida. Exótica. ¿Qué? Sí, señor. No vaya a contar bolas, parece que lo que está contando cuento chino ahora. No. bueno, Esto es serio, es cierto. Es cierto. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovechá los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Bueno, dice... ¿de quién? Casiano del Valle, veo. Casiano del Valle. Es por Colombia, Cerro Corá, Olimpia, Cerro Corá, Unión Española, Olimpia, Beijing, Guam. Es Deportivo Luqueño, ¿dije bien? Beijing. Beijing, Guam. Y después vuelvo otra vez a China, después Deportivo Luqueño. Y juego otra vez en el Beijing, Guam. Después juegan el Chandong-Lung. La puta. ¿Por qué pones esa cara? Ahora el último en China fue Oscar Romero. Chandong-Luneng. Oscar Romero estuvo hace En poco. Taiwán, acá está Chandong-Luneng. Se faró y bailento, Arturo, porque no estoy viendo Y de la distancia. Beijing, Guam.
Ahí sí. Y el que pronuncia, pues vos. ¿Cómo se pronuncia? Este de arriba, enseñale el chino. Este enseñala a él. Chandong. Este Chandong. Shandong. Y sí, así como. ¿Cómo? Ay, sí, disculpame, se pronuncia más, vos estuviste en China, pues. Pero, y ahí está. ¿Oscar dónde tú? En el... Senhua. Sí. En el Después equipo donde estuvo, tuvimos nosotros. Casiano del Valle estuvo en Senua, Chonnan Belimare, en Japón, y estuvo en Evergrande. Sí. Estuvo en el Guangzhou Evergrande. ¿Qué es lo que me mira? Yo te miento, no sé si se pronuncia así, ya amigo. No, pero está bien, Arturo, no. No, Amañando, pero es ¿dónde difícil, eres? no sabemos, porque nosotros pues, no estamos muy acostumbrados a esto. No. ¿Y por qué tenemos que hablar de China? Porque me preguntaste en qué país exótico jugué y te dije, por lo de Rusia. Hola Arturo, soy Omar Pantera. Omar Pantera. Fretes. Soy el que jugó en el mismo equipo de Edgar. Fue Elvio el Palomo Sandoval, comía ratón. No. Para nada. No, Por el mira. tema de la adaptación, pues nos fuimos. Comía picado de cosas. Para nada. Sí. No, vamos a dejar ahí nomás, porque la gente está almorzando ahora. No, es fácil. No. A nosotros nos costó un mes. Perdón, Alberto el Trovador dice Casiano del Valle, muy buena imagen acá en Chile. Alberto el Trovador, nuestro colega, está escuchando la radio. Ahora en Chile. Y ven a por esto que nos mandó el Trovador, niño, te iba a enviar. Sí. Ahora el Trovador está viendo Jorge Sosa. Ese que envió reenviado, dice. Ven a por el Trovador. Sí. Descargando. Luis Rojas, comandante querido, otro jugador paraguayo que jugó en China, Casiano del Valle. Pero él se vestía como chino. Y mío se tiraba así su ojo para él. Y llamaron un poco a Casiano a ver si yo miento. Entra un señor, acá en el 13, una ropa y tenía tipo, parecía un kimono, mi Arturo, no sé, parecía ese sobre todo, ese pidió el kimono. Sí, el que tiene, se ataca en la y caminaba raro. Y saludó raro a la portería. Y dijimos yo, ¿quién viene? Y dice una que está ahí, viene un chino. Yo le dije que estaba al lado, ¿y quién le invitó al chino? Porque éramos chumas, le estamos peleando a Casiano. Pero más la Casiano cimiento. Pero Casiano era lo de esa línea. Yo jugué con él en el 93 en Cerro Corón. Aparece él. Él no comía carne acá en Paraguay. Él no tomaba tereré, no consumía alcohol, dormía las 8 horas correspondientes. Que sería lo ideal. Lo ideal, ¿verdad? Pero él, que no me joda. No, dice pero siempre fue lo ideal. Pero siempre fue él de esa línea profesional. ¿Sabe qué me dijo eso el doctor Laurentino Barrio, cardiólogo? Ojalá esté escuchando en la radio. Era mi cardiólogo también. Laurentino Barrio me dijo, estamos con mi señora, hay que dormir 8. Le dije, yo no escucho otro lado, le dije, vende pues. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostala.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Alberto, ¿qué envió Alberto el Trovador? Un relato de Churín, un relato suyo de Churín con el video de los supercampeones montado bajo la imagen de supercampeones. Marcelo. Arranca Churín con pelota dominada. Nadie lo puede parar. El arco entre ceja y ceja. Ya sea Steve o Andy, no me importa con quién tenga que enfrentarme. Yo venceré. Viene Cerro Porteño. Mediante Churín, tiro, remate y boleante por Buenos Aires. ¡Golazo! ¿Cómo lo hizo? Churín. Una imagen allí de video. Alberto Trovador. Sí, de juego, un video infantil en su momento de Supercopa con un relato allí de Alberto Trovador. Él simpatiza con Cerro. ¿Quién? El Trovador. Aquí en Paraguay simpatiza con Cerro del Trovador. Alberto. Sí, Trovador. A Casiano del Valle jugó muy bueno acá en Chile, dice. No tenés que hablarlo Casiano. No contesta, vio. Queremos a Casiano del Valle actual. Pero un personaje, Casiano. Personaje. Pero en el buen sentido de la palabra. Porque se adanchó el fútbol chino. ¿no? Y es el que más tiempo estuvo por aquel lado, fue él. Después yo lo perdí de vista. Pero de que era ídolo allá. Él y Campitos. Jorge Campos, sí. Sí, ellos eran
¿Y por qué Maradona. hablamos de China si se fue a Rusia? No, porque me preguntaste dónde te fuiste en un país más exótico y te dije China. Y No, yo no te dije exótico. La dificultad de adaptación, perdón. Sí, porque la comida, el No, ese es frío. No es fácil. Nosotros nos costó casi un mes, casi yo volví otra vez, porque no es fácil. El tema del idioma, el traductor está un cierto... ¿Quién te llevó? ¿Cómo? ¿Quién te llevó a China? A mí me llevó por intermedio de Francisco Campo. ¿Y vos qué decís que vos te arrepentiste de haber vuelto al Paraguay? Y hoy con el diario del lunes sí, ¿Y porque después? perdí mucha plata ya. O sea, a mí me ofrecieron el doble de lo que me habían ofrecido cuando me fui porque mi pase salió del Olimpia. Y había una diferencia de lo económico y los premios, lo que me llamaba la atención, Arturo. A eso no me quería llegar otra vez. Nosotros había por decirte, $1,000 por partido, pero ellos te pagan por el rendimiento. Es decir, si vos estabas en el segundo tiempo en la banca, jugaba 10 minutos, hacía un gol, te pagaban 2.000, 2.500. Y si vos hacías 90 minutos y tu rendimiento no era bueno y si ganabas, te dan lo mínimo. O sea, no había esa... de acuerdo al rendimiento te pagan ellos. Vos podías jugar 5 minutos y hacías el gol de la victoria y ganabas un premio fantástico. O hacías 90 minutos y no hacías nada y te dan lo mínimo posible en cuanto a premios. Cuando Roque Santa Cruz se fue al Bayern de Múnich, $750 por esta cantidad de partidos. Superó y fue a $1,200. Me fue al siguiente y dije, por mes, ¿cuánto es? 750.000 te dije, fue a 1.200.000 años. 750 de acuerdo a la cantidad años. de partidos. Pero como él ya llegó al pico, le pagaron como la figura más representativa del Bayern Múnich. Ven y allí, que aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. En 1997 Casiano jugó en Unión Española de Chile. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Estamos con Casiano del Valle. ¿Cómo te va, Casiano? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. ¿Te acordás, Casiano, cuando acá estamos contra los compañeros Niño Corre, Darío, los compañeros, está Denis Caniza? Edgar Denis te saluda. Casiano, ¿cómo te va? Edgar, Tanto tiempo. Edgar Denis está... Que Dani Cáceres, perdón. Siempre tengo acá a Edgar Denis, Denis Caniza. Edgar Denis con nosotros. Casiano, ¿vos te acordás en Canal 13 cuando apareciste como chino? ¿Cómo qué? Chino. ¿Chino? Te iba vestido de chino. No me acuerdo bien, Arturo. Yo creo te que recibí, sí, creo te que fue así. saludamos y vos tenías como una capa. Sí, ya. Y en vestuario yo te miré, vos me miraste. ¿No te acordás, Casiano? Sí, me acuerdo, Arturo. Pero le digo con mucho cariño y respeto, te fuiste vestido de chino, ¿verdad? Sí, sí, Arturo, así mismo. Se fue de chino. Que se adentró a vos el país, te fuiste de chino. De hecho, estaba jugando en China, por eso fue. Estaba en el... Sí. ¿Qué hace el año? Quiere decir que fue... ¿Cuándo fue? Vos jugaste en China en el 1997 al 98 en el Beijing Guam, ¿verdad? Beijing Guam. Después jugaste 2 veces, Luqueño y volviste. Sí. Después yo en ese club jugué 4 años. Después jugaste en el Shandong Luneng de Taichung. Shandong Luneng, sí. Y después jugaste en el Beijing Guam. Beijing Guam. Sí, señor. Y después jugaste en el... Hay que ver en qué año fue. Evergrande. Evergrande. Quiere decir que sí, que hacían una gran etapa de tu carrera profesional en China. La verdad que sí, Arturo. La verdad que sí, no... Yo creo que ahí prácticamente yo me vi como un buen futbolista, digamos, porque ahí me encontré futbolísticamente. Sí, y jugó en China Edgar Denis también. Te saluda, Edgar. Con él nos enfrentamos en el 97, creo, sí. Él estaba en el equipo contrario, en el equipo de Shenhua, de Shanghai. Hola, Casiano, ¿cómo estás? Un saludo cordial para vos. Ninja.
Hola. Ni hao, ni hao. Este habla chino. Este habla chino, ¿en serio? ¿Vos hablas en chino, Casiano? No, este es el único paraguayo que yo encontré que habla chino. ¿Cierto, Casiano? Chino, yo sé, grande ese gallo. No. ¿Qué tal, Casiano? ¿Cómo te va? Un poquito. Un gusto saludarte después de mucho tiempo y no. Acá recordar un poquito nuestro paso por China y contarle un poquito a la gente lo que nuestra vivencia, ¿verdad? Lo que uno vive al salir de nuestro país y decirle un poquito que no es fácil en los primeros tiempos y gracias a lo que ustedes hicieron con Campito hubo la posibilidad de irse más paraguayos, tuvo también Elvio, Cohete y bueno, gracias a la carrera que hicieron por aquel lado se permitió meter un poquito más de jugadores, ¿verdad? Contarle un poquito lo que uno pasa en ese país exótico en cuanto a lo físico, el sistema de entrenamiento, el idioma, la comida. Y los primeros tiempos no fue tan fácil, pero después en la adaptación yo particularmente pasé muy bien, o sea, dejé muchos amigos, de hecho hasta hoy día yo me escribo con gente de aquel lado, y por este tema de la pandemia lo que no me puedo ir, porque tengo una visita pendiente al equipo donde yo jugué, ¿verdad? Donde más o menos baje el tema de la infectación, del tema de la pandemia. Cosa que no me gusta viajar mucho en avión, pero tengo pendiente irme para aquel lado en algún momento, Casiano. Ojalá, la verdad que nosotros dejamos bien en alto a nuestro país. Tuvimos unos cuantos por ahí, ya vos dijiste más o menos quién es. Bobby Espino también estuvo por ahí, sí. Creo que 1 año o 2 años por ahí. Y yo creo que dejamos bien alto a nuestro país, nuestra familia. ¿Vos jugaste? Lastimosamente vinieron esas pestes y yo creo que cortó un poquito. Una de las razones que no volvieron más jugadores. Debe ser de lo que más transitó por distintos equipos, incluyendo China, Boca, Casiano. Tu historial es muy largo. Sí, Arturo. Comenzó 3 de febrero. Por culpa de, digamos, yo pasé justamente en ese tiempo estaba Cuevas también, Cuevita también estuvo, sí. En el 2003 creo. Sí, que fue la mamá a buscarle por el tema de la peste. Sí, tuvimos que volver, yo tuve que volver con mi familia por el SARS, entonces, por esa enfermedad que se llevó ahí también. ¿Y a ustedes no le dejaban salir del hotel, No, quedamos, nosotros estuvimos, digamos, estuvimos fuera de la ciudad de Beijing. Pero estaban llaveados, ustedes no podían ni asomar la sí, cara. No podíamos salir, no teníamos que salir, sí, encerrados estábamos. Pero ¿Perdón? Sí, te escucho, Arturo. No, sabíamos que se fue la mamá de Cubita Ñatola, fue a buscarlo. Creo que así fue, Arturo. No, pero habrá sido un momento muy difícil de Casiano del Valle, dificilísimo. Muy complicado, Arturo. Yo estaba con mi familia también y se complicó bastante. Mi hijo era chico y nos complicó bastante a todos ahí en ese tiempo. Y bueno, Casiano, estamos hablando de todo un poco porque le pregunté a Edgar Denny dónde jugó en China, dijo dónde, esto tiene que ver, todo comienza por la ida de Pulpito Duarte al Esparta de Moscú. Entonces preguntamos jugadores que jugaron en China, en Rusia, y este es tu caso, Casiano, pero no me iba a olvidar de vos cuando viniste vestido de chino. Sí, Arturo, sí. Cuando me dejás mentir, ¿verdad? Ojalá. ¿Cómo? Era cierto, vos viniste como chino. Así fue, Arturo. Y me habló en chino y yo no entendí. Yo le decía. Hablamos en chino, el saludo de despedida, Casiano, para que te escuche un poquito la gente. Luego Mosaina la chino. Vos me está complicando, ¿verdad? Me está complicando, ya. Ya pasó demasiado. Ni hao, Edgar. ¿Vale? Ni hao más. ¿Viste? No te estoy mintiendo. ¿Qué quiere decir eso, Casiano? ¿Cómo estás? ¿Viste? Hola, ¿cómo estás? Maneja, te digo. Este es un chino más. Por eso te dije. Casiano, mi cariño para vos. Gracias por tu tiempo, Casiano. Chao, Casiano, querido. Gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Abrazo para todos ahí.
Tanto tiempo jugó en China. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% en todas las categorías con todas las formas de pago en todas las sucursales. O hace tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610 o ingresando a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. ¿Por qué hablamos de China? Por lo de Pulpito. ¿Cómo anda el De día? Rusia a China, sí. Por lo de Denis. Lo de Edgar, su experiencia. Edgar Denis. Edgar Denis. No Denis Cañiza. Yo que dije Caniza. Denis no, es Cañiza. Caniza. Caniza. Y yo dije Caniza otra Sí, vez. señor. A la puta será. No por él, por mí. Ah. Edgar Denis, él le decía al revés. Yo a Denis Caniza le decía a Edgar Denis. Sí. Acá se sentaba, yo le decía al revés. ¿Por qué se queda por lo de Denis, verdad? Sí, señor. Claro. Y hoy hablamos esta mañana, están posadas por el partido amistoso. Sí, muy buen movimiento de venta de entradas para el partido. 0 minutos vamos a hablar con el presidente de la Liga Encarnacena, que está organizando, y a estas horas los hinchas de Luque están copando toda la playa San José, los de Guaraní también que están llegando allí. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Nimbucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguinos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. ¿Jugó con él? No, Coener. Coener. Jugó también ahí. Sí, jugó y Campito y varios. Rosario Central lo quiere Alan Rodríguez. Uno tiene el teléfono de Belloso. Llámale pues a Belloso. ¿Qué tal, Eduardo Antice? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, un placer estar en contacto contigo y bueno, hoy nuevamente miércoles descuentos reales en Farmacia Catedral con descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en todas las sucursales, en todas las categorías. Y recordarle que la promoción verano sigue vigente. Hoy se va el segundo kit de verano que consiste en una sombrilla gigantesca de Farmacia Catedral, 2 reposeras y una conservadora cargadísima Full HD, que ni espacio para el hielo hay, Arturo. Así que pasen hoy, acumulen cupones, aprovechen los descuentos. Hoy van a encontrar productos como por ejemplo pañales de la marca Baby Sex, el Pan Premium Jumbo. Su precio normal es de guaraní es 171.800. Hoy lo vas a llevar con el 50% de descuento y te va a quedar en el 35.900 guaraníes. Y llevar el pañal tenés que llevar las toallitas húmedas, ¿verdad? Que sí tenés que llevar. Entonces hoy va a encontrar de la marca Agu Baby el paquete que viene por 100 unidades. Su precio normal es 16.800. Hoy lo llevas con el 40% y te quedan 10.098 guaraníes. Temporada de sol, vacaciones y diversión por compra a partir de 30.000, lo está diciendo. Está para llevar el sorteo de un kit playero por semana en el mes de enero. Viaje a Brasil para vos y con acompañante con destino a Río, Río Nápoles, Camboriú, bonito. Contanos, Eduardo. Así mismo, Arturo, hoy se va el segundo kit, quedan 2 kits más del mes de enero. La promo termina el 31 de enero y el 1 de febrero vamos a estar conociendo a los 4 ganadores que van a poder llevar un acompañante de vacaciones a las playas de Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Y recordarles que estamos con la promo de los Reyes Magos, ¿verdad? Donde en los 125 locales de Farmacia Catedral pueden pasar y dejar ese juguetito que ya no usan, ropitas, pueden ser alimentos no perecederos, porque hasta el 31 de enero vamos a juntar todos y vamos a estar asistiendo a un asentamiento en Luque donde hay 300 niños para poder llevarle un poco algunos juguetitos y bueno, generar un poco una alegría para estos chicos que están bastante abandonados. Hermoso el gesto de Catedral, muchísimas gracias, Eduardo Antice, gracias desde luego y la solidaridad que tienen en los que hable de todo punto de vista. Seguiremos charlando y aprovechemos con Catedral. Gracias, Eduardo. Gracias, Arturo, un abrazo, le esperamos por Farmacia Catedral. Gracias. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Bueno, tenemos que hablar del plano local, Gerardo. Tenemos preparativo nacional, trinidense. ¿Qué tenemos acá, niño? Luqueño. Hoy. Pero ahora está jugando allá.
Luqueño Guaraní en Encarnación. Pulpito Duarte que se va. Sí. ¿Quién va a venir ahí? Olimpia está entrenando aquí. Ya le hizo la presentación de Zavala. Facundo Zavala. Y el preparador físico, vamos a hablar un poquito de Sol de América. González. Alberto González. Me contaba Oscar Acosta que le meten la pileta. ¿Y en tu tiempo pasaba eso? No. En la época le conté a Oscar, el preparador físico de Carpegiani, con la selección, le hacía meter mucho en la pileta. El propio Carpegiani era el celador. Sí. Yo miraba y observaba. Y Estanislao Ojito hacía eso Estanislao estudiar porque él le pichuleaba. Estanislao ya cuando integró la selección nacional. ¿Qué es la pileta? ¿Por qué la pileta? Y generalmente se hace por una cuestión de deuda de oxígeno. Para que vos puedas sostener más la respiración y demás. ¿Y Alberto González de dónde sacó eso? Y Alberto González pero jóvenes. Sí, es un pionero no solamente en la preparación física, sino que su formación estudió en Estados Unidos. Es el preparador físico de Nacional, finalista de la Copa Libertadores, por ejemplo. Tiene trabajos que hasta son difíciles de adaptar acá en nuestro mundo porque es un profesional de primera línea. Trabaja para eso. Ese tema de la pileta general de Arturo se hace para hacer trabajos para simular la situación en aclimatación en la altura, por ejemplo, para jugar en La Paz. Nosotros hicimos con Nacional, el profe Alberto González hizo con ese equipo de Silvio Torales, con todo. Para tener mejor aire, para sostener el ahogo, ¿verdad? No hace falta que sea en la altura, acá también sí, para tu aire. Sí, sirve. En la pileta se hace para eso. Pero a veces los muchachos tienen problemas porque hay algunos que no saben zambullir, por ejemplo. Y es un tema, no, zambullirse no es un tema sencillo. ¿Por qué te vas a tener que saber zambullirte? Y porque vos tenés que meterte, tenés que sumergirte y sostener ahí hasta que el mayor tiempo posible tus respiraciones, ¿verdad? ¿Y si vos no estás acostumbrado? Y te cuesta mucho, porque a veces te entra agua por la nariz. O sea, la técnica de zambullirse no es tan sencilla. Y si requiere la ocasión, lo haría, Arturo, nos reduiría. Pero ¿y si vos no estás acostumbrado a eso? Pero me tengo que acostumbrar porque es una parte importante también del juego, ¿verdad? De lo físico. ¿Y eso te exige el preparador físico? Sí, tus pulmones empiezan a contraerse, a expandirse y en ese momento bombear más oxígeno. En la medida en que vos vayas expandiendo tus pulmones, entra más oxígeno y vos podés respirar mejor en condiciones adversas, ¿verdad? Eso en Sudamérica está pasando ahora. Está bien, aparte faltando fin de mes de marzo comienza la intermedia. Ahora hay tiempo todavía. Hay tiempo para hacer, es un trabajo que no agrede las articulaciones, la rodilla, el tobillo. Sin embargo, vos vas trabajando tu Quiere decir, Dani Cáceres, Alberto González tiene un ejercicio con caja de madera. Sí. Usa mucho esa técnica. ¿Qué es lo que es la caja de madera? Saltar. Tienen 40 centímetros las cajas y a veces se ponen 2, tienen 80 centímetros, ya queda una altura ya un poquito más considerable y vos tenés que con ambas piernas tenés que impulsarte y saltar. Ambas piernas, a veces saltas al piso después, volvés a saltar una de 40, una de 80 y con ambas piernas. Con ambas piernas, es un trabajo muy exigente, pero que se hace, todos los equipos hacen, no solamente Alberto González. A veces se hacen con gomas en vez de la caja, porque la caja, si vos no llegas al límite máximo, tenés la posibilidad de resbalarte y de lastimarte inclusive, y entonces se ponen unas gomas. Es un trabajo. Envía a Roque Cubilla salud, dice la araña de Dani y a Dani. Saludos, Roque querido. Roque Cubilla. Roque Cubilla querido. Lo canta mal, ¿le escuchaste cantar? Estuve con él en Nacional, 98. Nunca. Horrible canta. No, horrible. Pero le gusta. No, pero canta horrible. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja a su hogar, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres, paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La CSV GAC, tractores e implementos agrícolas LS, tractor y generadores DLS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz, el 2023 comienza
comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete, tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Comunícate al 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Cuando viaja, pues ya no va a jugar en Cerro Pulpito Duarte. El lunes, así como están las cosas. Y bueno, el lunes que sabe quién lo va a reemplazar. Y debería estar dejando ya la ¿Eh? concentración, porque Cerro viene concentrando entre hoy y mañana, o sea, ya para cuidarlo. ¿Y quién es, Dani? ¿Quién es, Egan? O apostá a los chicos de la casa, o tenés ya visto a alguien. ¿Quién va a ser? Rodrigo del Valle es el último que... Con el dinero que le ingresa Cerro, sí o sí tiene que salir a buscar, porque quedarte con los de la casa es arriesgado hoy. Argentina, salir a moverse en el mercado. Para eso, ahora por ejemplo que tiene el scouting, Arturo, el scouting te va a tener, es más, ellos ya tienen 3 o 4 nombres de centrales de primer nivel. ¿Qué es lo que de Argentina, de Brasil. Listo, haciendo el seguimiento. Listo, haciendo el seguimiento, porque ante la salida de Pulpito tenés que contratar sí o sí. ¿Y quién es? Porque sacaron Rivero y sacaron Rolón. Pero Rivero no justificó. Rolón no sé. No, los dos últimamente no rindieron. Rolón le hacía jugar acá. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que ellos no hayan justificado y Cerro... Entre la búsqueda, claro, que Cerro está en la búsqueda. Claro, Cerro está en la búsqueda. Cerro no le llenó, no le satisfizo. Ellos tienen en su posibilidad, la posibilidad de no renovar con ellos. Lo hicieron uso de esa opción. Ahora, no se puede sacar sin traer otro. Hay que traer otro de más o menos las mismas características. Y creo que con Pulpito y con Patiño nomás, por más que los centrales que tiene Cerro, que son de la cantera y que más Pulpito así nomás también salió. A mí lo que me extraña de Boda ni Cáceres es que hay mucha imaginación. Dice, hay que traer. Al contrario. Peperana. Dice el niño tiene el dinero. Pero si vos te vendés por 5, le das el porcentaje al jugador intermediario, UP, porque eso ocurre, y te cuesta más el que viene, ¿para qué lo vas a referir? No. Si vos estás hablando, Dani, le digo con mucho respeto, jugador de alto nivel, te va a costar. Tiene su costo. No, ¿y para qué lo va a traer? No sé si de alto nivel, pero va a traer por lo menos, creería que de ese dinero 600, 700 mil dólares debe... Acá, jugador central paraguayo. Sí. Paraguayo tiene que ser. Sumado al detalle del cupo de extranjeros. Que sí, pero paraguayo va a ser el que Cerro va a tener. Si puedes, lo ideal es central paraguayo, porque si comenzamos a mirar los extranjeros que tiene también se puede ir complicando. ¿Cuánto te va a costar ser uno de afuera? Ahora nosotros... Solo que muchas veces argentino, por ejemplo, puede llegar a venir. Un argentino hoy día, el dólar aquí pesa bastante. Paraguayo no hay mucho. Con el que hablaste ayer, no hay que descartar tampoco. ¿Quién? Bruno Valdés va al Cruzeiro. ¿Cuánto tenés para perder que no viene a Cerro? Te estoy diciendo que el jugador dijo ayer, sus palabras fueron, no voy a irme todavía para Salvo que si conoce algo más. ¿Puede conocer a uno, Valdés? No, sino uno imagina cosas y lo que yo... Uno ve imagine, porque ahí vamos a andar mal. Vos me conocés, Daniel, ¿verdad? Sí. Si el propio jugador te dice, Edgar Denis, ahora no me voy a ir, él te dice. Él no dijo, vamos a ver, voy a estudiar la posibilidad, voy a ver. Y se va al Cruzeiro. Y me pone nervioso. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo, vos? Bien. Contanos, ¿cómo andás en Tacuarí? Contanos. El sábado. Súper bien. El sábado ante Cerro. Contanos, Víctor. Súper bien, Arturo. Hoy salimos de la pretemporada. Una pretemporada muy buena, en la que pudimos desarrollar todo lo que se especificó para la pretemporada. Y bueno, como le estaba diciendo a producción, hoy recién pudimos hacer fútbol, ya que veníamos trabajando muy fuerte. Y el sábado vamos a arrancar con el tema de los amistosos, que el primer amistoso tenemos con Cerro Porteño. ¿Y los trabajos ahora cuáles fueron los esenciales en la pretemporada, Víctor Ayala? Y mucha fuerza, potencia. Yo creo que ahora se está trabajando más sobre eso, tratando también ya del profe ir viendo las piezas que implementarán sobre el tema del campeonato, sobre el tema de la Sudamericana. Y bueno, estuvimos trabajando todo sobre esas cosas, y por eso que se extendió lo del tema de la pretemporada. Y hoy recién con el trabajo de la mañana, con un poco de fútbol, estuvimos saliendo de lo que fue el encierro más de 10 días. Más de 10 días en el encierro. Futbolísticamente, ¿ya te hablaste con Rubén Pereira referente a dónde te hará jugar? ¿En qué función? Sí, ya hablamos. Ya hablamos, me preguntó varias cosas, funciones. Estuvimos hablando un poco también con
el profe Hugo, tratando de dimensionar más o menos lo que ellos pretenden, donde más o menos quieren utilizarme. Y bueno, por suerte pudimos ya dialogar en la pretemporada y la verdad súper bien con ellos y ya esperando a lo que va a ser el arranque del campeonato. Este tipo de diálogo hay que hablarlo con mucha franqueza, Víctor, ¿no? Sí, además Robert es una persona muy abierta, excelente persona, da gusto charlar con él, es un hombre abierto y la verdad, hablando con él, hablando de muchas cosas, pudimos también, como te decía, de hablar ya más o menos lo que va a pretender el equipo en lo que va a hacer en el 2023, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Compañeros, estamos con Egarden y Dani Cáceres, está Víctor Ayala. Hola Víctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien ustedes? Egarden te saluda. ¿Cómo estás, Egarden? Un placer saludar. Bien. No, estaba escuchando atentamente. Yo creo que a partir del diálogo con el entrenador, el ser claro, por ahí el camino para un buen rendimiento yo creo que es lo mejor. Te estoy escuchando atentamente y yo creo que es una parte importante, más todavía con jugadores de experiencia, de recorrido, y yo creo que a partir de ese lugar yo creo que va a tener un gran rendimiento. Yo te cuento nomás que estaba siguiéndote y te quería llevar, estaba pescando por vos, si por ahí no había esa chance de agarrar a un club de primera, yo te quería llevar, es más, pedí por vos para llevarte a Carapeguá. Pero bueno, contento por la posibilidad que tengas de estar nuevamente en primera división con un amigo, y yo creo y entiendo que te va a ir bien porque escuché atentamente lo que dijiste. Yo entiendo y creo firmemente que el diálogo con el jugador de fútbol es fundamental, y a partir de ahí el rendimiento siempre es más óptimo, ¿verdad? Sí, me llegó la propuesta esa, pero como le dije, yo estaba esperando también algo de la primera edición, y justamente estaba hablando ya con la gente de Tacuarí, también la gente de Resistencia, y bueno, fue fundamental el diálogo con el presidente, con Rey, y bueno, ya después acoplarme con Robert, que es la verdad una excelente persona, y como vos decís, eso es importante no solo con mi persona, sino con varios compañeros también que llegaron, que son utilizados también en varias posiciones, y también él manifestó eso. Él quiere sacar la mejor versión, donde más le van a ser útiles los jugadores y donde también se sientan cómodos. Él sabe también que yo le puedo sustituir en muchas posiciones, y bueno, yo creo que también esto fue fundamental para poder llegar, pero él también fue sincero conmigo, quería que le sea sincero donde me siento más cómodo, donde me gustaría más jugar. Yo le había dicho que en Guaireña los 20 partidos que jugué, ya lo jugué en el medio, donde me siento un poquito más cerca también del arco, donde pude también volver a llegar al gol, cosa que me estaba faltando, y bueno. El medio sería como doble 6, discúlpame Víctor, el medio sería como doble 6, no abierto por derecha ni por izquierda, sería el medio centro, pasa que suelto. Él estaba manejando varios sistemas, no solo un solo sistema, estuvimos entrenando varios sistemas, dependiendo también del rival. Podemos jugar con un solo 5, como se le dice, podemos jugar con doble, jugar con un media punta, o sea, son cuestiones que él también está manejando, pero como te digo, él en el diálogo con mi persona fue claro, me preguntó dónde me sentía mucho más ¿Y cómodo. dónde te sentís mejor, Víctor? ¿Dónde, en qué posición te gusta mejor? ¿Centro derecha, centro izquierda? Venía jugando mucho en el medio, no tengo problema de perfil tanto como por izquierda como por derecha, sino que también a mí me gusta ya estar un poco más cerca del área. Como te dije, fue cuestión de eso también que volví a llegar al gol en tener buena media distancia. Bueno, ese fue nuestro diálogo. Y bueno, Víctor, el sábado, primer amistoso en La Olla, bien temprano. El primer partido arranca a las 7 y el segundo 8:30. Y ahí comienza ya la actividad, que después tiene Resistencia y tiene el Sportivo Luqueño preparados los amistosos en Tacuarí, Víctor. Exactamente, así mismo, Arturo, como dijiste, el sábado con Cerro, el miércoles Resi, y bueno, estaríamos cerrando nuestro preparativo para lo que va a ser el torneo con Luque el sábado. Sí, señor. Gracias, Víctor, gracias, muy amable por tu tiempo. No, el placer es mío, un saludo para todos. Gracias, Víctor Ayala.
Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos, la mejor calidad al precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Yo pregunté eso hace espérate, hace cuánto tiempo puede darse. Romaña, pregunté hace, no, tiene que ser ahora, y me dijeron no, pero vamos a volver a preguntar. Ahí pregunté. No perdemos nada, digo, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿verdad? Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Este domingo un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y una Kia Sonet. Pedí CNT por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení y aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aire split y mucho más. Sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Orqueteña y Encarnación, los dos promedian que van a llevar entre 5.000 a 8.000 personas ambos, y dicen que el estadio del 12 de octubre es pequeño. Y toda la razón. De verdad que sí. Están pensando en Ciudad del Este, en Encarnación o en otro estadio de Asunción, y están buscando meter cierta presión a la UFI a ver si se puede cambiar eso, porque hay mucha expectativa en Encarnación, mucha expectativa en Orqueta, y buscan cambiar. Niño Encarnación es difícil si le das la localidad a ellos, si es que accede a que se jueguen en Encarnación. No, es una opción, habría que ver, o sea, qué acuerdos llegan. Si yo soy Orqueta, ¿no? No, por eso te digo, claro, Encarnación no, pero te digo nomás que esa opción hasta se está manejando. Ciudad del Este es la opción hoy que se está viendo, pero habría que ver si acepta la gente de UFI ante el pedido de Orqueteña ahí de Encarnación. ¿Cómo te va, Oscar Ramírez? Buenas tardes. Arturo, un gusto de saludarte, a todos tus colaboradores y a la audiencia de Monumental. Un gusto, Arturo. Muchísimas gracias, Oscar. Retribuimos la atención. Presidente de la UFI, ¿dónde van a jugar Carapeguá y, perdón, Encarnación y Encarnación? Encarnación y Orqueta. En principio, como te dije el otro día, el lunes, cuando hablamos por televisión, la opción 1 era el Estadio Defensor del Chaco, pero como yo te dije, opción 1 y también otra opción estamos viendo, porque por el hecho de que no tenía yo todavía la contestación de APF. Después al mediodía tuvimos comité ejecutivo de UFI justamente para oficializar la programación del partido de la final única, pero tuvimos la comunicación a través del secretario de la APF de que el estadio no se podía utilizar, el Defensor del Chaco, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Nosotros solicitamos por nota eso, ¿verdad? A través de nuestro representante Enrique Benítez, y en fin, tuvimos que buscar otras opciones, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, y al día siguiente tuvimos la reunión técnica, incluso en la dirección de competición en APF, con los representantes, con la presidenta Nancy Coronel de Orqueta y Jorge González y otros dirigentes más de eventos especiales de la policía, de la fiscalía, en fin, todo. En principio, ¿cómo lo programamos en el 12, verdad? Yo sé que tiene poca capacidad todo eso, incluso después ellos visitaron con las fuerzas policiales, visitaron e inspeccionaron el local. El estadio del 12 está, su campo de juego está en óptimas condiciones, su lumínica también, sus vestuarios, todo está muy bien cuidado. Acá lo que se